Adelante, Isabel, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. Agradecer también a la organización la aceptación de la ponencia en el Congreso y, por supuesto, buenos días a todos. Como bien sabéis, el agua que utilizamos durante el día a día llega a través de las redes de saneamiento a las estaciones depuradoras de aguas residuales. Y estas disponen de tratamientos convencionales que no permiten eliminar en su totalidad muchos de los contaminantes. Dado que el agua es un recurso hídrico escaso, debemos todos de trabajar en el desarrollo de nuevos procesos que permitan eliminar estos contaminantes y, por tanto, reutilizar las aguas. Entre estos procesos encontramos los procesos de oxidación avanzada. Como podéis ver, son diferentes los tipos que existen, pero todos buscan la formación de radicales hidroxilo que presentan un potencial de oxidación mayor que muchos de los oxidantes tradicionales que conocemos, de manera que permite oxidar estos contaminantes que están presentes en las aguas, generando unos radicales orgánicos libres que, al reaccionar con las moléculas de oxígeno, generan lo que conocemos como peroxirradicales. Estos son los causantes de desencadenar diferentes reacciones que pueden llevar incluso hasta la mineralización completa de los contaminantes. Pues bien, el proyecto que hoy presentamos, el proyecto Magnox, se centra en el proceso de fotocatálisis, ya que utiliza la absorción de la luz ultravioleta y un catalizador semiconductor, y el objetivo del mismo se basa en desarrollar micropartículas magnéticas fotocatalíticas que permitan esa descontaminación de las aguas residuales. El proyecto fue financiado por el CEDETI, se subcontrató al Instituto de Tecnológico Cerámica de Castellón para el desarrollo de las micropartículas y desde FACS, además, queremos agradecer la colaboración de SAMUR por la cesión de sus instalaciones. El proyecto fue dividido principalmente en 3 fases. La primera, el desarrollo de micropartículas magnéticas. La segunda, el estudio de la actividad fotocatalítica de estas a nivel de laboratorio. Y, por último, su validación a escala piloto. Vamos a hablar primero de la metodología seguida en cada una de estas fases para presentaros posteriormente los resultados obtenidos. En cuanto a la síntesis de las micropartículas, esta fue llevada a cabo mediante atomización de una suspensión de unas materias primas, magnetita, sílice coloidal y titania P25. Se estudió tanto la simple atomización como la doble atomización, con el fin de ver si lográbamos un mejor recubrimiento de titania, en cuyo interior estuviese un núcleo de magnetita y generará también una barrera, el titanio entre estas dos fases. Una vez obtenidas estas micropartículas, estudiamos su composición, la morfología, la resistencia a la abrasión, mediante análisis de RX la transformación a natasa-rutilo y la estabilidad mecánica y desgaste de estas micropartículas. Una vez obtenidas y estudiadas, pasamos a estudiar a escala laboratorio su actividad. Fue en los laboratorios del Instituto de Tecnología Cerámica de Castellón, donde con un matraz aforado, un matraz de fondo redondo como el que veis en la imagen, y utilizando una cámara de insolación con lámpara de vapor de mercurio y utilizando una disolución de rodamina B, vimos la degradación de esta rodamina. ¿Por qué la rodamina? Porque le afecta poco la fotólisis. De esta manera, los diferentes ensayos se centraron en ver cómo variaba esa concentración de una disolución de rodamina B de 5 ppm, exponiéndola a luz ultravioleta, poniéndola en contacto con estas micropartículas durante el tiempo de ensayo. Por tanto, las variables que utilizamos para control de la reacción fueron el tiempo, la concentración de rodamina, la carga de fotocatalizador y la irradiancia, la luz ultravioleta utilizada. Una vez conocido ese comportamiento, pasamos a la validación a escala piloto. Construimos e instalamos en la EDAR de Alhama de Murcia una planta piloto formada por un reactor con una lámpara ultravioleta de baja presión. Y, además, disponíamos, como podéis ver en la diapositiva, de un recuperador magnético de partículas, de manera que estas micropartículas pudiesen ser reutilizadas en el proceso.
Aquí centramos el estudio en dos partes. Primero, el estudio de la cinética de degradación de la rodamina B con el fin de comparar estos resultados con los obtenidos en laboratorio y ver si nuestro proceso era eficaz. Y posteriormente, el estudio de la degradación de contaminantes emergentes. En este caso, seleccionamos la carbamazepina, el diclofenaco, el naproxeno y el gemfibrocil, ya que realizamos un screening en las aguas de proceso y vimos que tenían presencia en estas. Vamos a ver ahora los resultados obtenidos. Cabe decir que sintetizamos más de 15 micropartículas y las testeamos. Vimos que las obtenidas por simple atomización presentaban los 3 óxidos en todo el volumen del gránulo y que las obtenidas por doble atomización tenían ese recubrimiento de titania con el núcleo de magnetita y la sílice separando ambas fases, ¿vale? Y eso es lo que nos interesaba, porque de esta manera esta doble atomización permitía que fueran mucho más activas, como luego veremos. Como podéis ver en el difractograma, la transformación anatasa-rutilo no tuvo un gran avance, aunque estuvieron presentes la sílice y la magnetita, pero eso era importante y eso es lo que queríamos, dada la aplicación a la que teníamos que utilizar esas micropartículas. Bueno, teníamos ya esas micropartículas y teníamos que probarlas en el laboratorio. Estudiamos su actividad fotocatalítica y vimos que tenían tanto las de simple atomización como las de doble atomización actividad, ¿vale? Pero las de doble, como esperábamos, era mucho más alta. No tan alta como la de dióxido de titanio comercial que utilizamos para comparar los resultados. Y utilizamos diferentes concentraciones de fotocatalizador para ver cuál era la óptima y cuáles eran las condiciones de trabajo que debíamos operar luego en planta piloto, y vimos que la más idónea era la de 0,5 gramos de micropartículas para una concentración de rodamina B de 5 ppm. Obtuvimos una constante cinética de 10 a la menos 2 y vamos a ver si y ahora el siguiente paso era ver si podíamos conseguir lo mismo en planta piloto. Antes quisimos estudiar el efecto también de estas micropartículas sobre otros contaminantes. Seleccionamos la amoxicilina y el acetamiprid. Realizamos 4 ensayos. El primero de ellos, ver cómo era la afección de la fotólisis sobre ellos, utilizando una concentración inicial de 5 ppm, una carga de fotocatalizador de 0,5 y un pH de 7. Además, estudiamos también la actividad fotocatalítica con una concentración inicial de disolución también de 5 ppm y 0,5 de fotocatalizador, y comparamos los resultados frente a la actividad del dióxido de titanio comercial nuevamente. El tercer ensayo fue someter a estudio diferentes concentraciones de las micropartículas para ver si de nuevo obteníamos esa concentración óptima de 0,5. Y, por último, estuvimos estudiando la reutilización de las micropartículas. Realizamos 3 ciclos de reutilización de 15 minutos cada uno de ellos, pero entre ciclo y ciclo sometimos a irradiación la disolución durante 30 minutos, de manera que pudiéramos eliminar la materia orgánica residual del ensayo anterior. Bien, como podéis ver en las imágenes, los 2 primeros gráficos de la amoxicilina y el acetamiprid abajo, vimos que la fotólisis les afectaba poco, ¿vale? Y que efectivamente las micropartículas obtenidas con doble atomización presentaban actividad, mucha más actividad, pero no tanta como el comercial, ¿vale? Los mismos resultados obtenidos como con la rodamina B. En cuanto al estudio de diferentes concentraciones de micropartículas, vimos que en 0,5 gramos esa actividad era buena, pero que si duplicábamos esta concentración no conseguíamos aumentarla. Incluso en algún caso disminuía, y que si disminuíamos esa concentración a 0,2, por ejemplo, no conseguíamos los mismos resultados. Por tanto, volvía a coincidir en que esa concentración de micropartículas era la óptima para trabajar en nuestro sistema. Por último, en cuanto a reutilización de la micropartícula en este ensayo, como podéis ver en las últimas gráficas, la actividad durante los 3 ciclos se mantuvo y, por tanto, podíamos reutilizar esas micropartículas. Importante a la hora de fabricarlas, porque ello conlleva un coste, y más para el tema para una depuradora. Conociendo esto, pasamos a la validación a escala piloto.
Aquí hicimos lo mismo que en los ensayos en laboratorio, sometimos a estudio diferentes concentraciones de micropartículas por si nos cambiaba la óptima concentración y nos dimos cuenta de que no teníamos los mismos resultados, algo estaba pasando. Pues bien, desmontamos el reactor y vimos que en el fondo se nos acumulaban las micropartículas, de manera que cambiamos la absorción que estaba a mitad del reactor, la pasamos al fondo y generamos una mayor turbulencia. De esta manera las micropartículas no podían sedimentar. Repetimos los ensayos. Bueno, todo eso, veo aquí en el gráfico, deciros que las micropartículas presentaban en la oscuridad, ¿vale?, una absorción de la rodamina B. Por tanto, nuestra concentración inicial nunca era de 5, era un poco menor, ¿vale? Por eso veis en el gráfico que es un poquito menor a 5. Repetimos los ensayos y efectivamente conseguimos obtener la misma cinética que a escala laboratorio, incluso un poquito mejor. Actualmente estamos trabajando en el estudio de la degradación de los contaminantes que os he comentado, pero no os puedo presentar resultados porque todavía no los tenemos. Esperamos que en futuros congresos podamos presentarlo y que estéis presentes. De esta manera, ya para finalizar, decir que hemos conseguido el objetivo del proyecto, que al fin y al cabo era desarrollar unas micropartículas que fueran magnéticas para poder reutilizarlas y que fueran estables, y que además fueran fotocatalíticas y nos permitieran descontaminar las aguas residuales. Y nada, nos queda ensayar un poco más a escala piloto con el agua residual para ver cómo afecta a la eliminación de contaminantes emergentes. Muchísimas gracias.